Sistemas eléctricos lineales 1. El tema de ahora vamos a ver circuito serie paralelo. Hemos estado trabajando solamente con circuitos en serie. Hemos visto las principales características con respecto a la corriente, resistencia y también al voltaje. En el circuito paralelo igualmente. Ahora vamos a comparar las dos características, tanto de un circuito en serie como de un circuito en paralelo. Y para ello vamos a observar este circuito que se encuentra acá. Empecemos con el análisis. Es decir, este es R1 y acá tengo la fuente, el positivo de la fuente. Suponer que cuando hay dos elementos que se conectan en un nodo, se acostumbra a no ponerles una señalización, es decir, no se les pone un puntito, solamente se deja así como se puede observar acá en la figura. Observamos que en la unión de la fuente y 470 no hay ningún nodo, es decir, ningún puntito, pero sí existe un nodo por ser el punto de conexión entre esos dos elementos. Viajemos ahora hacia el nodo número 2 y podemos observar que acá es el punto de la unión de R1, que sería esta resistencia, R2, que la tendríamos aquí en la parte de abajo, y R3, que está acá arriba. Los tres se unen justamente en este punto y eso forma el nodo número 2. Ahora nos vamos hacia este nodo número 3, que es el punto de interconexión entre la resistencia 2 que tengo acá con la resistencia 3, ambas están acá, y también con la resistencia 4. Un pin de la resistencia 4 está conectado justamente en este nodo, y por eso el nodo número 3 une R2, R3 y R4. Ahora nos vamos al nodo de abajo, que sería el nodo número 4. Este nodo a lo largo de acá tiene el negativo de la fuente conectado con R4. Y eso forma nuestro nodo número 4, unión de fuente con R4. Indicándonos que es el negativo, porque el positivo ya está conectado con R1. Ahora pasemos al análisis de circuito serie paralelo. Hemos visto en la resistencia en serie cómo se suman cada uno de sus resistencias. En paralelo sacamos por una fórmula. Parte de este análisis que tenemos acá, tenemos R1, no se encuentra en serie con ninguna de ellas, porque el elemento, requisito para que esté conectado en serie debe ser un pin junto con el otro. Pero si observamos, este elemento R3 está conectado con R2 y el otro pin de R3 también está conectado con R2, así que por lo tanto cumple con que hay una conexión en paralelo de acá. Ahora esta resistencia de 470 está unida con un pin hacia este punto, pero cuando dos elementos están en serie son atravesados por la misma cantidad de corriente, y aunque esta resistencia solo esté unida por un pin y el otro unido con otro elemento distinto, y la corriente debe de fluir por ellos. Pero la corriente al llegar a este nodo, una parte de la corriente se viene por 47K y la otra se viene por 48K. Es decir, hay una repartición de la corriente en este nodo. Luego al final, cuando ya pasa a través de la R3 y R2, llegan hacia este nodo y se vuelven a unir las corrientes. De esta manera sale la corriente por R4 y luego esta R4 está en serie con la fuente, es decir, acá por toda esta línea pasa la misma corriente que llega a 9 y la misma corriente que llega a 470. Es decir, estos tres elementos están conectados en serie y estos dos están conectados en paralelo. Hay una fórmula para resolver circuitos en paralelo, está acá. En este caso solamente tenemos dos resistencias. Hicimos un ejercicio anteriormente donde habían tres resistencias, por lo tanto en este caso acá solamente son dos. Y una recomendación: cuando son dos resistencias,
por medio de una transformación matemática se puede llegar a esta fórmula de acá. Entonces, al haber solo dos resistencias, la fórmula cambia. La multiplicación de los dos valores de resistencia entre la suma de esos dos resistencias. Es decir, si aplico esta fórmula y aplico esta fórmula, voy a llegar al mismo resultado. El resultado que me va a quedar sería el siguiente. Usando esta fórmula, para dos resistencias, tengo que R3 es 47K y R2 es 68. Por lo tanto, aquí he puesto sus valores, 47K y 68K. Esto es multiplicando. Ahora en la parte de abajo, como denominador, está 47K sumando con 68K. Es decir, en la de suma. Y de esa manera, si se hace con la calculadora, vamos a obtener un dato que al dividirlo con el dato que está en la parte de abajo, voy a obtener un resultado de 27.8K. Y esa es la resistencia equivalente entre R3 y R2. Ahora, como se ha sacado una resistencia equivalente, es necesario redibujar el circuito, ver cómo queda, porque el resultado es de las dos. Veamos. Acá podemos observar, aquí tenemos R3 y tenemos R2. Así es que por lo tanto, tanto la resistencia 3 de 47K como la de 68K de su paralelo, se obtuvo un resultado que se puede redibujar o sustituir por lo siguiente: 27.8K. Es decir, de las dos resistencias sacamos una equivalente, donde se encontraban conectadas entre este nodo y este nodo. Por lo tanto, la conexión de la equivalente queda también entre ese nodo y ese otro nodo. Ahora bien, si analizamos el circuito, ¿cómo queda? 470 en serie con 27.8K y en serie con 5.1K. Entonces, por lo tanto, ahora antes había un circuito serie paralelo. Ahora el circuito se convierte únicamente en serie. Es decir, eliminamos los valores paralelos para obtener un resultado, y al sacar el análisis, las tres resistencias me quedan en serie. Nótese que esta resistencia es 27.8K. Es un resultado, no es ni 47 ni 68K, sino que es 27.8K como resultado de la operación matemática de dos resistencias en paralelo. Ahora vamos a analizar el circuito tal y como está acá. Vemos que acá tenemos el circuito, solamente lo hemos trasladado a esta diapositiva. Y hoy, ¿cuál es la fórmula que aplico? Resistencia equivalente igual a R1, que sería 470 más R. ¿Quién es R? Es el equivalente que obtuve de 27.8K. Y R4. ¿Cuál es el valor de R4? 5.1K. Así es que por lo tanto sustituyo las variables R1 470 ohmios, R 27.8 kilo ohmios y R4 5.1 kilo ohmios. Y al sumar todo esto en una calculadora, voy a obtener como resultado una resistencia equivalente de 33.370 ohmios. Es decir, de esas tres resistencias que vemos acá en serie, como resultado de una operación anterior, voy a obtener una sola que vale 33.370 ohmios. Es decir, la fuente de 9 voltios no ve tres resistencias, sino que ve una equivalente de 33.370. Entonces, este análisis nos sirve para poder encontrar el valor de la resistencia equivalente y dejar el circuito simplificado, solo con una fuente y con una resistencia, de tal manera que se puede aplicar la ley de Ohm para poder encontrar esa corriente.
La fórmula de la ley de Ohm me dice que la corriente es igual a V entre R. Así es que por lo tanto conozco voltaje, 9 voltios, conozco resistencia, 33.370. Puedo aplicar entonces ley de Ohm de la siguiente manera. Corriente igual a 9 voltios entre resistencia, que es 33.370, como lo mencionamos anteriormente. Eso nos da un resultado de una corriente de 0.0002697 amperios. Si observamos, los valores de las corrientes son pequeños cuando se trabaja en circuitos que no son de alta tensión, así como en ingeniería eléctrica, donde las corrientes son bien elevadas. Acá en este caso, en los análisis se ha utilizado corrientes pequeñas, pero también se pueden utilizar corrientes grandes.